Para la realización de esta entrevista se buscó a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, quien no respondió a la solicitud de entrevista para el derecho a réplica en este reportaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo Arteaga. Esta tarde nos encontramos con el abogado Rafael Sánchez Cano. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Muy bien, aquí estamos. Después del evento. Rafael Sánchez Cano, para quienes no lo conocen, la semana anterior tuvo un evento junto con su socio Jesús Chaín Oseguera muy complicado en la ciudad de Boca del Río, tras haber denunciado a Ana Gabriela Guevara y a varios miembros de la CONADE por un supuesto fraude que se ha manejado en varias dependencias. Bueno, ellos fueron atacados a balazos por un comando fuertemente armado, y hoy está aquí, amigos, para platicarnos todo lo que tiene que ver con la historia detrás del caso de Ana Gabriela Guevara y el supuesto fraude que ya están investigando las autoridades de todos los niveles en el país respecto a esta empresa que dio servicio a partir del año pasado, ¿no, Rafa? Sí, a partir del mes de agosto del año pasado se empezó a dar servicio en la CONADE en lo que es a atletas de alto rendimiento, Víctor. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Cómo contactan ustedes a la gente de la Comisión Nacional del Deporte, Rafa? Mira, Víctor, el año pasado, en el mes de junio-julio, nuestro cliente, el señor Carlos Solórzano, dueño de la empresa CIMSA, Cocinas Industriales Multifuncional, estaba participando en diversas dependencias para efecto de brindar el servicio de alimentos, y es que su empresa a eso se dedica. En el mes de junio-julio tuvimos contacto con la CE Armida Adriana Ramírez Corral, quien siempre ha referido a todas luces, de manera abierta, que es la operadora de la CE Ana Gabriela Guevara, exvelocista y presidenta y directora de la CONADE. Tuvimos acercamiento con ella. Ella nos ofreció el tema de brindar el servicio de alimentos a dicha institución. Mi cliente le interesó. ¿Cómo se acerca a Armida a ustedes, además de este pretexto? ¿Quién es Armida? Yo entiendo que Armida fue en algún momento expresidente de Jalapa, pero fue operadora durante mucho tiempo de otro partido, ¿no? Sí, Armida es operadora. El tema es que cuando el cliente fue a la CONADE a ver los trámites y los diferentes requisitos, le mencionaron sobre Armida, y casualmente Armida pues es una persona conocida en la ciudad de Jalapa. Nosotros somos de Boca del Río, Veracruz, y llegamos al acercamiento para el efecto de poder llegar a concretar la asignación del contrato de alimentos para atletas de alto rendimiento. Tuvimos pláticas. Entre esas pláticas fueron en el Sevilla Palace, exactamente en el restaurante Naranjos, donde estuvo la CEA Ana Gabriela Guevara, Sergio Monroy, que fue como subdirector general, Omar Hernández, el área de proveedores de la CONADE. Efectivamente, Armida Adriana Ramírez Corral, la operadora de Ana Gabriela, mi cliente Carlos Solórzano, mi socio Jesús Chaín y un servidor, con los cuales hicieron pláticas en relación para la forma de asignación del contrato y la documentación que se necesitaba, y nos vendieron la forma de hacer la asignación directa a través de un concurso simulado. ¿Ustedes son socios de CIMSA? No, yo no soy socio de CIMSA. Okay. Mi socio Jesús Chaín tampoco es socio de CIMSA. Okay. Yo soy apoderado legal de la empresa para los efectos de cualquier trámite legal que tenga. Yo sobre el tema de la contratación no tuve injerencia. Todo fue directamente del cliente Carlos Solórzano. Nosotros solamente le brindamos el tema de la asesoría en ese momento. Okay. ¿Y cómo se da esta conversación, me dices, en el Sevilla Palace? ¿Qué les venden? ¿Qué posibilidades como para poder ustedes entrar a dar el servicio? Nos venden la posibilidad de que si teníamos, o mi cliente contaba con otras morales que prestaran el mismo servicio, para efecto de incorporarlas y hacer el concurso de licitación, y así poder llegar a cabo la asignación de manera directa a la empresa CIMSA. Y que para eso se necesitaba primero un capital de 150,000 pesos en efectivo, para efecto de poder darle trámite al concurso de la licitación. Es decir, la gente de la CONADE les pide a ustedes una especie de guante
de 150,000 pesos. Un pago Un anticipado. pago anticipado. Sí. ¿Para qué? Para el efecto de la asignación del contrato. ¿Quién pide ese dinero? Lo pide Ana Gabriela Guevara. ¿Estaba ahí? Sí, estaba ahí En con esa- Sergio en esa Monroy reunión y con Omar Sergio. Hernández, igual que su operadora Armida Adrián. ¿Ok? ¿Y qué viene después? Se entrega el dinero, no recuerdo si a los 2 o 3 días, ¿En efectivo? en efectivo. Tenemos conversaciones de WhatsApp, Ujú. ya están incorporadas en las carpetas de investigación. Se entrega el dinero y se empieza a hacer el trámite. ¿A quién se lo entregan? ¿Quién se lo entrega? Se lo entrega Carlos Solórzano Ajá. con Armida Adriana Ramírez Corral de manera directa a Sergio Monroy, que es el subdirector. Sergio Monroy, el subdirector de la CONADE, es quien recibe esos 150,000 pesos. Efectivamente recibe esa cantidad de dinero. A partir de ese momento, ¿ustedes empiezan a dar servicio? No, empezamos con el tema de la licitación. Ajá. Por cosas del destino, nosotros nos movemos mucho de Boca del Río a la Ciudad de México. Se empieza a mandar la documentación y el movimiento de los apoderados para las demás empresas, ya todo eso lo movió Armida. Inclusive falsificaron firmas de las otras apoderados de las otras Morales para la asignación del contrato de Carlos Donaciano en CIMSA. Es decir, que las otras empresas que iban a participar en la supuesta, me está diciendo una supuesta licitación, no fue la gente de estas empresas a rellenar todos los requisitos No. y a firmar. Todo eso lo hizo Armida con Sergio y Omar. Estamos hablando de un delito grave. Sí, se cuenta con la documentación. ¿No hubo una licitación entonces? No, nunca hubo una licitación para la asignación del contrato. Si yo pido por transparencia las conversaciones y la sesión de esa clave donde se les dio a la empresa CIMSA ese contrato y ese servicio, ¿tú crees que existan esos audios o esas grabaciones? No, ninguno. No existe ninguno. Todo fue una simulación. Participaron 3 empresas, las 3 del mismo grupo entonces, El mismo grupo. y se le dio el fallo a una asignación directa. Sí, efectivamente, como lo dices, Víctor. ¿Qué sigue después de esto? Íbamos a prestar el servicio de agosto a diciembre, como dije, pero se había hecho en la reunión de junio-julio que mi cliente iba a tener un contrato multianual, es decir, de enero del 2020 a diciembre del 2020. Todo esto era en ¿Por qué? razón, Ajá. todo esto era en razón de que porque el presidente Andrés Manuel López Obrador había referido que la empresa Serel ya no tenía que tener contrataciones en razón de que estaba involucrada en hechos de corrupción en antiguas administraciones. Sí, la empresa Serel le había dado servicio los años previos a la Comisión Nacional de Deporte y a otras dependencias del gobierno federal y había recibido muchísimos miles de millones en contratos. Sí, efectivamente, y eso se pactó en el pacto que se hizo en el restaurante con la ex velocista, fue también lo del multianual, y se pactó un porcentaje de cobro. Se pactó el 15% de la facturación que se realizara de manera mensual. El 15% de la facturación de lo que la empresa facturara cada mes Cada mes, por darle alimentos a los entrenadores y a los atletas. por prestar el servicio. de ¿Para quién alimentos. era ese 15%? ¿A quién se le iba a entregar, Rafa? Lo fijó Ana Gabriela, su operadora era Armida, con Sergio Monroy y Omar. Nunca se especificó en ese momento a quién se le iba a entregar en la cantidad de dinero, apenas estábamos con la asignación en esa época, pero no hicieron los pagos. O sea, prestamos el servicio en agosto, septiembre no hubo pago, Ok, octubre no hubo pago, ok. y en noviembre empezamos a tener problemas con ellos por el tema de, supuestamente problema de que no estábamos prestando según el servicio, como debía ser, lo cual no obran ni actas ni documentación sobre ese tipo, sino que fue empezar un movimiento de paguen el 15% de los 2 meses que ya llevan recorridos Más bien 3 ya parece. y vamos para el tercero, para efecto de poder tener el contrato multianual, lo cual nunca se pactó así, no lo pactó el cliente que estábamos nosotros Pero presentes. ustedes, ¿de dónde iban a pagar si ellos no les estaban pagando? Efectivamente, el cliente se empezó a volver insolvente, no empezó a tener liquidez, tuvo que pedir préstamos, lógicamente con un interés, y al final de cuentas el cliente ya no podía con ese tema. Lo que nos refirieron ellos es que si no se pagaba, no teníamos contrato multianual y nos iban a sacar.
no iban a renovar los otros 5 años, por decir Ya algo. no iba a haber renovación, tan es así que nos empiezan a sacar. Contamos con documentos, inclusive tenemos documentos que nos pasaron editados con fechas anteriores a la fecha de salida de la empresa. Todo fue una manipulación Un montaje. y un montaje. Bueno, entonces en noviembre se presenta esta situación. Finales de noviembre. Finales de noviembre. Yo tengo una factura del 31 de diciembre de 2019 Ujú, por 16.9 millones de pesos efectivamente. que la CONADE les mandó a ustedes, pagándoles agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Diciembre no se prestó todo el servicio. Pero se los pagaron. No, porque la facturación era hasta la fecha que nosotros tuvimos la salida ¿Ok? y la fecha que nos dijeron que como no entregamos el 15%, que no estaba pactado, pero anticipado, nos sacaron y nos cortaron hasta esa fecha. Bueno, y luego les pagan, tengo la fecha, el 8 de enero a las 10:30 y tantos de la mañana. Les hacen Aproximadamente. una transferencia al banco por 16.9 millones de pesos. Sobre ese dinero, ustedes tenían que regresar, bueno, tu cliente tenía que regresar el 15%. Técnicamente sí, pero como te referí, no se cumplieron los pactos. A mi cliente lo dejaron en estado de insolvencia, tuvo que pedir créditos. Se habló con Armida, con Sergio Monroy, el subdirector Ujú. de la CONADE. Nunca entendieron y empezó un hostigamiento del pago. Empezaron a sacar cuentas y referían que el 15% eran primero 3 millones, lo cual el 15% de 16.9 millones jamás va a ser 3 millones. Era sin IVA, sin impuesto a valor agregado, de la comisión. Luego 2 millones y medio. Y se aferraron a 2 millones y medio y a 2 millones y medio. Empezaron a hostigar al cliente, a nosotros, como representantes de la empresa. Nosotros le referíamos que prácticamente el dinero lo tenía el cliente, pues que a él le pagaron a su empresa. Claro. Él tiene el manejo de sus cuentas. Se habló con Armida. ¿Por qué era la relación con el despacho tuyo y de Jesús? ¿Por qué esa comunicación de Armida con ustedes? Porque al final de cuentas, Armida, con la comunicación de los abogados, veía lo que eran los trámites y las gestiones, Todos los temas legales. temas legales, ¿no? Ella se comunicaba con nosotros, también se comunicaba con el cliente. Tuvimos un grupo de WhatsApp, se llama Bonnie, Clyde y el Negro. Lo creó ella creó ese grupo. Bonnie and Clyde, como Bonnie and los Clyde, delincuentes, ¿no? Efectivamente. Tan es así que... El negro eras tú. El negro era yo, efectivamente, la persona de color. Ella refirió en el dicho grupo en WhatsApp, ella hizo la firma de Carlos de la empresa Simsa, es decir, Simsa nunca estuvo su representado en la licitación, o sea, de manera reiterada para atrás. Y nos exigía la cantidad de dinero, tanto a Carlos y cuando no se comunicaba con Carlos, pues con nosotros, que en el mes de febrero, a finales, íbamos a entregar una cantidad de dinero sobre el tema. Nos citó en un hotel, en Pedregal, si no recuerdo. Royal del Pedregal, efectivamente. Y no pudimos ir por ciertas circunstancias. Ella nos refirió por WhatsApp que Ana Gabriela Guevara le había puesto una persona de sexo masculino a cuidarla y que ella se sentía amenazada y secuestrada por dicho sujeto. Ese día, ¿por qué estaban en ese hotel? ¿Por qué quería que ustedes estuvieran en ese hotel? Ella nos habló, nos mandó WhatsApp y mandó que iba a ser en ese hotel y que a cierta hora nos iba a referir en qué habitación. ¿Para hacer el intercambio de dinero? Para hacer el intercambio, ¿el pago? Para hacer el pago. Okay. El pago que no estábamos conformes, porque como te referí ya había mucho hostigamiento y estaba empezando a caer en el juego de una extorsión, porque referían que si no pagábamos, ellos nos iban a congelar con todas las demás dependencias. Pues ya estaban empezando con el efecto de la extorsión, de si no pagas, hago o dejo de hacer. Con posterioridad no se pudo, no se hizo el pago. Y en el mes de marzo, Armida cita a nuestro cliente, sin saber nosotros, a Carlos Solórzano, en Plaza Américas, Jalapa, Veracruz, para efecto de hablar del asunto del pago. Nuestro cliente no nos contó en el momento, nos contestó con posterioridad en virtud de que fue amenazado y extorsionado, lo digo de manera abierta, sobre el tema de que ciertos elementos de la Fuerza Civil participaron y le refirieron que tenía que
pagar la cantidad que le había especificado Armida Ramírez Corral, porque si no él iba a mandar un reporte a México, ya que también personas de la Fiscalía General del Estado estaban detrás de ese asunto. Se sorprendió el cliente, le dio mucho miedo. La persona de la policía se identificó como comandante Corona. Y el cliente habló con nosotros y nos comunica lo sucedido. Me refirió que teníamos que pagar el dinero y que él no quería problemas y que si lo podíamos hacer en nuestras oficinas. Le dije que sí, que no pasaba nada. Habló con mi socio, con un servidor, y dijimos que qué día iba a ser. Él nos iba a decir, creo que va a ser en 2 o 3 días. Al final nos dijo, va a ser el día 25 de marzo, en la mañana. Muy bien. Si te parece, hacemos una pequeña pausa. ¿Sí? Y luego regresamos y seguimos continuando con esta conversación acerca de cómo llega el momento en donde pues literalmente amenazan al dueño de la empresa Simsa, ¿no? Y oficiales de la Fuerza Civil. Efectivamente.